En el inglés, las preguntas siempre se responden con el mismo verbo auxiliar de la pregunta y en el mismo tiempo de la pregunta, ¿ok? Entonces, en el inglés, las preguntas siempre se responden con el mismo verbo auxiliar. Vamos a ver unos ejemplos de esto con los temas que yo les enseñé este año. Would you like to go out? ¿Qué significa esta pregunta? Would you like to go out? ¿Te gustaría ir afuera? Sí, algo así, ¿no? Literalmente ir afuera. Si uno le traduce literal, queda así, ir afuera. Pero se le trata como un verbo frasal. Como verbo frasal significa salir. ¿Ok? Parecido. ¿Te gustaría salir? Está preguntando. ¿Te gustaría salir? ¿Cómo quieren responder a esta pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo quieren responder a esta pregunta? Would you like to go out? Yes. Yes, I would like to go. Go out. Listo. Eso es lo que ustedes acaban de practicar. Yes, I would like to go out. ¿Sí? La pregunta es con would y la respuesta es con would. A eso se refiere esto que las preguntas siempre se responden con el mismo verbo auxiliar. Aquí tengo una pregunta, have you ever? ¿Sí? Esto fue casi a la mitad del año que vimos esto. Have you ever been to China? ¿Cómo quieren responder a esta pregunta? Ojalá tengan sus hojitas a la mano. Ya saben que en mi clase tienen que traer las hojitas en todas las clases. Have you ever been to China? ¿Cómo responden a esto? Yes, I have. Bien. Yes, I have. ¿Qué sigue? You ever. El ever, recordemos, cuando yo les di las fórmulas del presente perfecto, el ever solo aparece en la pregunta. No se utiliza ni en respuestas ni en oraciones, ¿no? Solo en la pregunta. Yes, I have been to y el mismo complemento. Y se responde con el mismo complemento. Yes, I have been to China. La pregunta es con have. Y por lo tanto la respuesta es con have. ¿Ok? Puro estoy siguiendo las fórmulas que yo ya les enseñé. Ojalá para esta clase todos puedan tener a la mano todas las clases que yo les he dado todo este año, porque aquí vamos a unificar todo lo que les enseñé durante todo el año. En esta clase lo vamos a unir. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan a la mano toditas las hojas. Y ahí pueden fácilmente observar las fórmulas de cómo se responden y puro aplican las fórmulas. Aquí, por ejemplo, yes, seguido del sujeto I, seguido del verbo auxiliar have, seguido del verbo principal en participio, el mismo verbo de la pregunta, y seguido del complemento. Así dice la fórmula. Practiquemos otro. Would you like to work in the U.S.? Would you like to work in the U.S.? ¿Quién nos está preguntando? Yo. ¿Te gustaría trabajar en Estados Unidos? Listo. ¿Te gustaría trabajar en Estados Unidos? ¿Cómo quieren responder? Yes. Yes. Yes, I would. ¿Qué sigue después de would? Like to work in the youth. Work. Ajá. Y el mismo complemento. In the U.S. Listo. La respuesta quedaría así. La voy a mover abajo. Ok. Would you like to work in the U.S.? Yes, I would like to work in the U.S. La pregunta es con would. La respuesta es con would. Have you ever studied abroad? ¿Cómo quieren responder esto? Primero, ¿qué está preguntando? Have you ever studied abroad? ¿Qué es esto? Have you ever studied abroad? Les ayudo.
¿Alguna vez? ¿Has estado alguna vez en el extranjero? Prueba, ¿no? ¿Alguna vez has estudiado en el extranjero? ¿Alguna vez has estudiado en el extranjero? ¿Cómo quieren responder? Yes. Yes, I have. ¿Sí han estudiado en el extranjero? No, No. ¿Cómo dicen eso en inglés? no, I want No. to have. No, I. No. Siguiendo la fórmula. Siguiendo la fórmula. Never. I have not Ajá, bien. I have not, bien. studied abroad. Listo. Studied abroad. Esto ustedes tienen las hojitas, ¿no? Para estas últimas clases, por favor, tener todas las hojitas en su portafolio bien organizadito, ¿ya? No, I have not studied abroad. Siguiendo la fórmula de la respuesta negativa. La pregunta es con have y por lo tanto la respuesta es con have. A eso se refiere esto que dice en el inglés, las preguntas siempre se responden con el mismo verbo auxiliar, ¿ok? Con el mismo verbo auxiliar de la pregunta. Y en el mismo tiempo la pregunta. Aquí también les quiero explicar algo. Yo he estado revisando un poco de los deberes que ustedes me han enviado y vi que, por ejemplo, en las preguntas have you ever, algunas personas respondían así. No, I did not study abroad. ¿Sí? Este es un verbo auxiliar propio del pasado simple, pero la pregunta está en presente perfecto. Esto gramaticalmente está mal, ¿sí? La respuesta debe ser en el mismo tiempo de la pregunta. Si la pregunta está en presente perfecto, la respuesta debe estar en presente perfecto. Y lo que caracteriza el presente perfecto es el verbo auxiliar have y el verbo en participio. Listo. Vi a otras personas que respondieron así. Por ejemplo, have you ever studied abroad? Y utilizan el progresivo. ¿Cómo es el progresivo? No, I am not studying. Vi a algunas personas hacer esto. ¿Ok? Esto está en progresivo. Sí existe. Sí existen preguntas en pasado y sí existen preguntas en progresivo. Pero este año netamente nos dedicamos a las preguntas en presente perfecto. ¿Ya? Entonces, así es como tú responderías si es que la pregunta fuera... Si la pregunta fuera así, are you studying abroad? Pero esto es el tiempo progresivo, ¿sí? Este no vimos este año. Are you studying abroad? No, I am not studying abroad. Ya, ahí estaría bien, porque estoy utilizando el mismo verbo auxiliar tanto en la pregunta como en la respuesta. Am y are es el mismo verbo auxiliar. Ya saben que las dos es el mismo verbo auxiliar, las dos significan ser o estar, nada más que am para primera persona y are para segunda persona. Ese es el progresivo. ¿Ok? Entonces, nada más quería aclararles eso. Que si la pregunta está en presente perfecto, la respuesta debe estar en presente perfecto. Si en la pregunta utilizo have, en la respuesta utilizo have. Si en la pregunta utilizo would, en la respuesta utilizo would. Utilizo el mismo verbo auxiliar, a eso se refiere. ¿De acuerdo? Ok, entonces eso es lo primero. Uso el mismo verbo auxiliar de la pregunta en la respuesta. Sí, dice. Si alguien responde positivamente a una pregunta, have you ever, puedes continuar la conversación preguntando ¿cuándo sucedió dicho evento? Repito. Si alguien responde positivamente a una pregunta, have you ever, se puede continuar la conversación preguntando ¿cuándo sucedió eso? Esto nosotros ya lo practicamos en las preguntas when did you. ¿Sí recuerdan? Esto también ya lo vimos durante el año. Practiquemos un poquito para recordar ese tema. Esta pregunta, have you ever worked at a bakery? ¿Qué significa? ¿Has trabajado alguna vez en una panadería? Listo. ¿Has trabajado alguna vez en una panadería? ¿Cómo quieren responder? Respondamos positivamente, porque dice que si respondemos positivamente la podemos seguir con ¿cuándo sucedió ese evento?
¿Cómo respondo positivo a esto? En inglés. Yes. Yes. Yes, I have Yes. I have worked at bakery. Bakery. Listo. Puro estamos recordando lo que vimos durante el año. Esto es presente perfecto. Okay. Ahí estamos, ¿no? Yes, I have worked at a bakery. Sí, yo he trabajado en una panadería. ¿Cómo le pregunto cuándo trabajaste en una panadería? ¿Cómo le pregunto eso en inglés? Saquen las hojitas de when did you. When did you? When did you, ¿qué cosa? ¿Qué sigue? When do you work. worked and bakery? Work. Ah, Listo. El verbo lo pongo en su forma base. No le pongo ed, porque en las preguntas when did you, si ustedes ven la fórmula, exige que el verbo esté en su forma base. En las preguntas when did you. When did you work at a bakery? Nos está preguntando, ¿cuándo trabajaste en una panadería? ¿Cómo respondo? En inglés. Ahí miren la fórmula de la respuesta when did you. I ¿Qué sigue después de I I? worked Bien, worked. and a bakery. Y el complemento, el mismo complemento, la pregunta at a bakery, ok, el mismo complemento, I worked at a bakery, y una expresión de tiempo. Recordemos las expresiones de tiempo propias del pasado simple. En 2008. Last yesterday. Yesterday facilita. En el 2008, ¿cómo digo en inglés? En 2008. In 2008. Ya. 2008, 2008. I worked at a bakery in 2008. Chévere. Estamos recordando un poquito las expresiones del tiempo propias del pasado simple. ¿Okay? La pregunta está en pasado, la respuesta está en pasado. I worked at a bakery in 2008. Practiquemos otra vez esto mismo con esta pregunta. Have you ever grown flowers or vegetables? Nos está preguntando. ¿Alguna vez has cultivado Flores o verduras. Ajá. Flores o verduras? Bien. ¿Alguna vez has cultivado flores o verduras? Respondamos que sí. ¿Cómo digo que sí en inglés? Yes. Yes, I Yes. Have. Ajá. Have work grown flowers of Listo. Así nos queda bien la respuesta. La muevo acá abajo. Ok. Have you ever grown flowers or vegetables? Yes, I have grown flowers or vegetables. Puro estoy siguiendo las fórmulas que hemos visto durante el año. ¿Cómo le pregunto cuándo cultivaste flores o vegetales? En inglés. when when did When you did you? You. Ajá. lower Sigue el verbo. El verbo es este, grown, cultivar. Grow flower or vegetable? Bien, es un verbo irregular. Uso su forma base en esta pregunta. When did you grow flowers or vegetables? Nos está preguntando, ¿cuándo cultivaste flores o vegetales? ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo a esto? I grow. Es un verbo irregular. El pasado es así. Grew. I I grew. Verbo irregular. I grew. Sigue el complemento. flower and vegetable. Or vegetables. Okay. I grew flowers or vegetables. Y sigue una expresión de tiempo. ¿Cuál expresión de tiempo quieren poner?
Yo cultivé flores o vegetales, ¿cuándo? The last week. Chévere. I grew flowers or vegetables last week. ¿Ah? Aquí está una expresión de tiempo propia del pasado. ¿Sí recuerdan? Las de last week, last month, last Monday, last year. ¿Ok? Last week, la semana pasada. Chévere. Yo cultivé flores o vegetales la semana pasada. Está un poquito raro la respuesta. Entonces voy a poner y vegetales. ¿Ok? I grew flowers and vegetables last week. Ok. Chévere. Entonces, si a una pregunta have you ever la respondemos positivamente, se puede continuar con una pregunta when did you? ¿Cuándo hiciste eso? Eso ya les enseñé, ¿de acuerdo? Eso vimos en alguna clase anterior. Ahora, sigamos leyendo. Dice, si alguien responde negativamente a una pregunta have you ever, ¿okay? Si alguien responde ahora negativamente, puedes continuar la conversación preguntando, ¿te gustaría realizar dicha actividad? ¿Ok? Si alguien responde que no, le podemos preguntar, ¿te gustaría hacer eso? Ejemplo. Veamos estos ejemplos. Empezamos con este. Have you ever been to China? No. ¿Ok? Respondamos negativamente. No. No. Aquí abajo. No. No, No, I have not I have not No. been to China. been to China. Listo. Puro estamos siguiendo las fórmulas que tenemos en las hojitas. No, I have not been to China. Y el have not lo podemos contraer. Nos queda haven't. ¿Okay? No, I haven't been to China. Nos preguntó, ¿alguna vez has estado en China? Respondemos, no, no he estado en China. ¿Cómo le pregunto, ¿te gustaría ir a China? ¿Cómo pregunto eso en inglés? Would you like to? Would you like to? Ese es el te gustaría. Would you like to? ¿Qué sigue? Into China. El verbo ir. ¿Te gustaría ir a China? Nos exige que el verbo esté en su forma base. Go. Este es ir, ¿no es cierto? Go. ¿Te gustaría ir a China? El mismo complemento. To China. Es pregunta. Would you like to go to China? ¿Te gustaría ir a China? ¿Cómo respondo? No. No. ¿Qué sigue? I haven't. I would I would. El mismo verbo not. que en la pregunta, ¿no? No, I would. I would not Not. Bien, not. like to like to go to China. go to China. China. Listo. Puro siguiendo las fórmulas que hemos visto durante todo el año. No, I would not like to go to China. Estamos diciendo, no, no me gustaría ir a China. Pero cuando ya no sale esto, ya no puedo. Les voy a poner en silencio, ¿ya? A ver. Y el would not lo podemos contraer. Generalmente en el inglés hablado, las palabras se contraen. Lo más normal en el inglés oral, en la comunicación oral en inglés, es contraer las palabras. Eso es lo más natural. Entonces nos queda, no, I wouldn't like to go to China. Ok. Entonces, cuando tenemos una pregunta... Una preguntita, dígame. Sí, dicen, eso de la condición de las palabras, ¿solo para pronunciar o en la escritura también deben traerse? Es una buena pregunta. La contracción es sobre todo para la comunicación oral, es sobre todo para la comunicación oral, hablada. En la escritura, depende del tipo de escrito. Si es que es un escrito informal, digamos, un mensaje por WhatsApp que le estás escribiendo a tu pana del alma. Incluso escribiríamos con faltas de ortografía, que no importa, es informal. Generalmente en la escritura informal sí se contraen las palabras. ¿Ya? Sí se contrae en la escritura informal.
Pero digamos que es una escritura formal, digamos un oficio del trabajo o un informe del trabajo, algo formal. Si es que es algo formal en la escritura, se prefiere no contraer las palabras cuando es algo formal, ¿de acuerdo? Se prefiere no utilizar contracciones en la escritura formal. Solamente, pues, para las respuestas, la prueba va a ser oral, ¿no? Si ustedes quieren contraer, la pueden contraer. Si no la quieren contraer, no la contraigan. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Para la prueba. Nomás les cuento que en la comunicación, lo más natural es contraer las palabras. En la comunicación oral, eso es lo más normal, ¿de acuerdo? Es como los gringos hablan en inglés, contrayendo las palabras. Es lo más normal, ¿ok? Gracias, dicen. Ok. Entonces, si tenemos una pregunta, have you ever, y la respondemos positivamente, la podemos seguir con una pregunta, when did you? Pero si yo respondo a una pregunta, have you ever, si yo la respondo negativamente, la podemos seguir con una pregunta, would you like to? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, hoy día no, para la próxima clase. Hoy día solamente les voy a subir este material para que durante la semana puedan estudiar. Una prueba oral, en la que yo les voy a preguntar por voluntarios, ¿no? Empezamos por los voluntarios. Les voy a hacer 2 preguntas, have you ever. Incluso les voy a subir la lista de las preguntas have you ever que tengo aquí. Tengo preparadas, bueno, entonces llegamos hasta aquí, ¿no? De ahí empieza la prueba, dice test. Answer the following have you ever questions orally. Responde a las siguientes preguntas have you ever oralmente. If the answer is affirmative, si la respuesta es positiva, pregunta when did you. If the answer is negative, ask would you like to. Si la respuesta es negativa, pregunta would you like to. Y tengo 24 preguntas have you ever, ¿ya? 24 preguntas have you ever, ¿sí ven? 24 de estas. Preguntas have you ever, ¿ya? Yo voy a subir este material, todo este texto, también con lo que vimos hoy, lo voy a subir al Edmodo esta noche. Yo les comunico al WhatsApp cuando ya esté subido, de modo que ustedes puedan estudiar durante la semana, respondiendo oralmente a estas preguntas, respondiéndola tanto positiva como negativamente. Respondiendo a la pregunta when did you, respondiendo a la pregunta would you like to, de estas mismas. Hagamos una prueba. Vamos a hacer una prueba ahorita. A ver cómo va a ser esta prueba oral, ¿ya? Esta de aquí. Have you ever worked at a bakery? Have you ever worked at a bakery? ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Yes, I have. Bien. Yes, I have. ¿Qué más? Work and Bien. Yes, I have worked at a bakery. Entonces, A bakery. when did you work at a bakery? Respondan, por favor. When did you work at a bakery? When did you? I worked at the bakery. I worked at a bakery. ¿Cuándo? Una expresión de tiempo. Last Monday. Last Monday. I worked at a bakery last Monday. Chévere. Hagamos la prueba con otro. La que sigue. Have you ever, esta de aquí. Have you ever worked at a restaurant? A esta respondamos negativamente. Not I have. I have not No, I have. worked at a restaurant. Bien, No, I have not bien. worked at the restaurant. Listo. Puro siguiendo la fórmula. No, I have not
worked at a restaurant. Entonces yo les voy a preguntar, would you like to work at a restaurant? ¿Cómo responden? Yes, I have. Yes, I would. Yes, I have. Yes, Yes, I I would would. like to Okay. work at a restaurant. Listo. Yes, I would. Si es que yo les pregunto, would you like to? La respuesta tiene que ser con el mismo would. Would you like to work at a restaurant? Yes, I would like to Like to work at at a restaurant. Practiquemos otra. Practiquemos otra. Practiquemos otra. 3. Have you ever worked abroad? A esta respondamos positivamente. Digamos que sí. Have you ever worked abroad? ¿Cómo dicen que sí? Yeah. Yes. Yes, Yes, I have I worked have. abroad. Bien. Yes, I have worked abroad. Yo les pregunto, when did you work abroad? Yes, I work too late. No nos estamos enredando entre toditos lo que les he dado. When did you? Es una pregunta, when did you? Observen la hojita de cuando yo les enseñé when did you, observen la fórmula de cómo se responde a when did you. When did you work abroad? ¿Cómo se responde? Sí. I worked I work abroad. Bien. I worked last Monday. last Monday. Otra expresión de tiempo. Les digo. Last weekend. Last week. Okay. I worked abroad last weekend. Una expresión de tiempo al final. Muy bien. I worked abroad last week. Muy bien. Practiquemos otra. Y esta la vamos a... Have you ever made money from a business idea? Have you ever made money from a business idea? ¿Cómo dicen que no? No, I have not. No, I have made money from a business. Money from our business. Yeah. Perfecto. No, I have not made el mismo verbo en participio, money from a business idea. No, I have not made money from a business idea. ¿Qué es lo que nos está preguntando? ¿Alguna vez has hecho dinero de una idea de negocios? Y estamos respondiendo no. No he hecho dinero de una idea de negocios. Yo les preguntaría, would you like to make money from a business idea? I would. Yes, I would like Yes, I to would like to make money from business idea. Perfecto. Yo les pregunto, would you like to make money from a business idea? Ustedes dirían, yes, I would. Yes. Mismo verbo auxiliar de la pregunta, would you like to? Yes, I would. Like to. Y ahí sigue desde el verbo. Make money from a business idea. El verbo made cambia a make en su forma. ¿No? Es un verbo irregular. La forma base es make, el pasado participio es made. Por eso es que en la pregunta have you ever utilizo el participio made y en la pregunta would you like to utilizo el verbo en su forma base, make. Y hay el mismo complemento. Money from a business idea. Responde, yes, I would like to make money from a business idea. Would you like to make money a business idea? Ya tienen para practicar durante toda la semana.
Entonces, ¿cómo va a ser la prueba oral? Yo les voy a ponerles en silencio que hay mucha bulla, ¿ya? Ok. ¿Cómo va a ser la prueba oral? Yo les voy a preguntar 2 preguntas de estas que están aquí, yo les voy a preguntar 2. Oralmente, ¿no? La prueba es oral. Si quieren, durante la semana, ustedes pueden practicar escribiendo las respuestas, pero en sí la prueba va a ser oral. Lo que netamente estamos haciendo es unificando todo lo que hemos visto durante todo el año, lo estamos aplicando en esta prueba oral. Esta es la prueba para terminar el año, en mi materia, ¿ya? Hasta terminar el año nos vamos a dedicar a tomar esta prueba. La próxima clase voy a empezar tomándole a los voluntarios. ¿Ok? ¿Cómo va a ser la prueba? Yo voy a escoger cualesquiera 2 preguntas al azar. De paso, les conviene tener las hojitas impresas, ¿ya? Para tener ustedes también estas preguntas a la mano. Estas hojitas yo las voy a subir esta noche al Edmodo. Y yo les aviso a lo que ya esté subido, ¿ya? Yo les voy a preguntar 2 preguntas, have you ever, de estas que están aquí. De las 24 que están aquí, yo les voy a preguntar 2. La una, ustedes deben responderme positivamente. De modo que yo les continúe con la pregunta, when did you? Y también la deben responder. Y la otra pregunta que yo les haga, have you ever, ustedes deben responderla negativamente. De modo que yo les pregunte, would you like to? Y también me responden eso. Si es que responde bien en total son 4 preguntas. 2 preguntas, have you ever? Una pregunta, when did you? Y una pregunta, would you like to? Cada estudiante debe responder esas 4 preguntas, oralmente. Si lo hace todo bien, 10. ¿Alguien tiene alguna pregunta o está claro cómo va a ser la evaluación? Yo le dije también tenemos que resolver lo que sube al Edmodo para poder dar la prueba, ¿no es cierto? Como le digo, la nota que yo voy a tomar es la prueba oral. Si usted quiere resolverlo por escrito, de pronto eso le ayuda a usted a estudiar. Pero lo que yo voy a calificar es la prueba oral. Hasta el día de ayer recibí la última tarea. Esa fue la última tarea del año. Las preguntas, would you like to? La tarea número 7, esa fue la última tarea. Y lo que queda del año, que ya queda poquito, ¿no? Ya quedan como 3 clases. Nos vamos a dedicar a las preguntas, a esta prueba oral, con todos los estudiantes. ¿Ok? O sea, total van a ser 4. Yo sé que aquí se dispuse a estudiar bien duro. Listo, una consulta, pero es que la expresión sí va a estar bastante complicado porque la lengua de nosotros es muy tiesa como para expresar bien así como usted domina. Sí, licenciado. Yo sé. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con la lengua? Con la expresión, con la expresión. Espera, lo estoy escribiendo. ¿Cómo se puede? Esta aplicación. Licen, ¿sí me puede repetir con qué iba a hacer la prueba de la otra pregunta? La una era con Are you ever y la otra con qué era. Ya. 2 preguntas, have you ever. Voy a preguntar 2 preguntas, have you ever. A la una ustedes la responden en positivo y a la otra la responden en negativo. Entonces les toca estudiar cómo se responde en positivo y cómo se responde en negativo a las preguntas have you ever. Les conviene revisar todo el material que hemos visto durante este año. ¿Ok? Gracias, Licen. A la que ustedes responden en positivo, yo les voy a seguir con la pregunta when did you? Estas preguntas de aquí. A ver, voy a dejarlo un poquito. A la que ustedes respondan positivo, lo mismo que anoté aquí, ¿no? Si alguien responde positivamente a una pregunta, have you ever, la voy a continuar con ¿cuándo sucedió ese evento? En inglés, when did you? La voy a continuar con una de estas preguntas, when did you? Y a la que ustedes respondan negativamente, la voy a continuar con la pregunta, ¿te gustaría? En inglés, would you like to? ¿Ok? Entonces, la prueba oral es 2 preguntas, have you ever? 2 de estas preguntas, have you ever, de esta lista de acá.
Hasta les estoy dando las preguntas para que estudien, ¿ya? De estas 24 preguntas, yo voy a escoger 2 al azar y se las voy a hacer. A la una la responden en positivo y la otra la responden en negativo. A la que respondan positivo les voy a preguntar, when did you? Esta de aquí. When did you? También deben estudiar esta. When did you? Y a la que respondan negativamente les voy a preguntar, would you like to? ¿Okay? También deben estudiar el tema, would you like to? Prácticamente están estudiando todo el año. ¿Ya? Esta prueba unifica todito el año. Pero Liz, en base ya nos graduamos. ¿Cómo? Con eso ya nos graduamos. De inglés. Albini dice que le tome análisis. Liz, una pregunta. Está por acabarse la conexión. Si es que se acaba, nos volvemos a conectar un ratito, por favor, ¿ya? Nos volvemos a conectar un ratito si es que se acaba. ¿Quién me quiere hacer una pregunta? Yo, licenciado. Diga. Buenas noches. Buenas noches. Pero a la misma pregunta va a ser la when did you y la what you like. A la misma pregunta que usted, o sea, va a escoger. Como les digo, de estas 24, aquí empieza la prueba oral. De estas 24 voy a escoger 2 por cada estudiante. Ya, supongamos me toque a mí la primera y la segunda ya. Pero a esa misma me va a tocar responder el when did you y el what you like. Les explico. Voy a hacerles cualesquiera 2 preguntas. Digamos que les hago la 1 y la 2. Correcto, correcto. Yo les pregunto, have you ever worked at a bakery? Ustedes me pueden decir que sí, yo he trabajado en una panadería, o me pueden decir que no, no he trabajado en una panadería. Ya. Si ustedes me dicen que sí, yo les voy a preguntar, ¿cuándo trabajaste en una panadería? Y ustedes me van a responder, yo trabajé en una panadería cuando era un niño, por ejemplo. Ya, terminamos con esto. ¿Ya? Eso es todo de esto. Ya terminamos esto. Les voy a hacer otra pregunta. Digamos que les hago la pregunta 2, pero va a ser otra. Otra. Ya. A ver, ¿cómo sería si ahí? ustedes respondieron a esta que sí, a la otra les voy a pedir que respondan que no. Yo les pregunto, have you ever worked at a restaurant? Ustedes me van a decir, no, yo no he trabajado en un restaurante. Yo les voy a preguntar en inglés, ¿te gustaría trabajar en un restaurante? Ustedes van a responder, o sí o no. No, no me gustaría trabajar o sí. en un restaurante. La respuesta es correcta si respondo no o sí me gustaría, ¿no? Sí, a la pregunta si te gustaría hacerlo, ahí puedes decir o sí o no. Bueno, ya, muy bien. Muy bien. Es que hace todo eso bien, tienes 10. Ya lo hice, bueno, gracias. Por favor, los micrófonos. Ya les silencié a todos. No se preocupen. Ok, entonces repito. La prueba es, cada estudiante va a responder 4 preguntas en total. En total son 4 preguntas las que van a responder. Van a responder a 2 preguntas, have you ever. De estas 24 van a responder 2. Yo soy el que escoge las 2. ¿Ok? La una la responden en positivo y la otra la responden en negativo. A la que respondan en positivo, yo les voy a preguntar, when did you, hiciste tal cosa? Por ejemplo, si es que es esta, sería, when did you work at a bakery? Y así mismo cualquier otro, ¿no? Y a la que responda negativo, yo les voy a preguntar, would you like to? Por ejemplo, work at a restaurant. Estas son las 4 preguntas que va a responder cada estudiante. 2 preguntas, have you ever? Una pregunta, when did you? Y una pregunta, would you like to? Pero, pero esto, al azar, cualesquiera de estas. ¿Ya? Son 24. Yo les voy a subir estas hojas al Edmodo esta noche, para que ustedes puedan estudiar durante la semana. Netamente, ¿qué es lo que van a estudiar? Van a estudiar cómo se responde al have you ever, tanto en positivo y negativo,
y cómo se responde al when did you y cómo se responde al would you like to. Casi que estamos estudiando todo el año. Ya todo el tercero de bachillerato está aquí unificado en esta prueba oral. Me estaban preguntando acerca de la pronunciación. Les escribí, por ahí, creo. Aquí. Les escribí esta aplicación. Y es más, les voy a mostrar cómo es esta aplicación ahorita. Dictionary. ¿Ya? Dictionary. Así se escribe. Si quieren, por favor, escriban ahí en sus cuadernos esta aplicación. Esta aplicación sirve para escuchar cómo se pronuncian las palabras. Y déjenme compartirles. Ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya. El dictionary es así. Les va a abrir algo parecido a esto. En el celular, claro, es más chiquito. Ese es el icono del dictionary. ¿Okay? En el celular es el mismo icono. Este, dictionary. En esta barra de búsqueda, ustedes van a escribir cualquier palabra de la pruebita que ustedes no conozcan. Está bien buenas. Por ejemplo, esta palabra de aquí. ¿Cómo se pronuncia esto? Digamos que alguien quiere saber cómo se pronuncia esto. Voy a escribir esta palabrita en esta barra de búsqueda. La escribo. Exhibited. Déjenme acercárselos para que lo puedan ver mejor. Ahí creo que se ve mejor. ¿Ok? Lo escriben y le ponen Enter. Les va a salir. Exacto. Les va a salir la palabra que ustedes escribieron. Y aquí está un icono. ¿Sí ven? Un icono como un parlante. Les acerco. Ya. Un icono como un parlante. ¿Sí ven? Le dan clic. Exhibit. Otra vez. Exhibit. Se pronuncia Exhibit. 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 La E de exhibited. ¿Ok? Exhibit. Nos dice que es un verbo. El exhibited está en pasado. Es un verbo regular. Por eso es que al conjugarle solo se le agrega ed. Hagamos la prueba con otra palabrita. Oh, Dios mío. ¿Cuál palabrita se ve difícil? Esta aquí. No, otra. ¿Cuál palabra quieren ver cómo se escucha? Esta se ve difícil. ¿Cómo pronuncio eso? Lo voy a escribir en la barra de búsqueda de esta aplicación, Dictionary. Se escribe así, ¿ya? Lo escribo, le pongo Enter. Me sale la palabra. Y aquí está el parlante. Le doy clic. Knitted. 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 Aquí está escrito. Miren, aquí incluso les describe cómo se pronuncia. Knitted. Entre estos corchetes está escrito cómo se pronuncia. Knitted. La K se escribe con K, pero la K es muda. ¿Sí recuerdan que había varias palabras que la K era muda? Entonces, aquí es cómo se escribe y aquí está cómo se pronuncia. E incluso un parlante que le doy clic y me lo pronuncia. Knitted. 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 Oh. ¿Ya? Knitted. Entonces, les recomiendo esta aplicación Dictionary para descubrir cómo se pronuncian palabras que de pronto, si ustedes ven que están muy difíciles en la prueba oral, la escriben ahí y les pronuncia la palabra. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o si no ya para dar por terminada la clase? Que por favor nos ayude subiendo la grabación para ahí también recordar lo que nos está dando la clase. Yo la subo. Les voy a subir este texto y les voy a subir la grabación. Cuando ya esté subido, yo les escribo al WhatsApp y ya está todo subido, ¿ya? Y les paso el link del video, como siempre. Thank you, teacher. Thank you. ¿A qué horas nos va a subir cómo es, licencia archivo? Esta noche. Ahorita ya mismo lo subo. Cuando esté subido, yo se los escribo al grupo. Pero esta noche mismo lo subo.